Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto compartir con ustedes ya esta última semana correspondientes a la unidad número 4. Bienvenidos. Dicen buenas noches. ¿Cómo Licen, está? buenas noches. Buenas noches, Licen. ¿Cómo están? Muy buenas noches, compañeros. Un gusto poderles saludar y escuchar a través de este medio de comunicación, hasta a través de esta sala de Zoom, esta sala virtual. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Vamos a iniciar ya esta última semana correspondientes a los temas, obviamente, que se encuentran planificados para esta última semana de la unidad. Y vamos a iniciar presentándoles, como es de costumbre, vamos a presentarles en pantalla. Ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 4, la sociedad feudal, y vamos a ver el subtema número 4 y último de la unidad 4, que es la Edad Media, el Imperio Carolingio y los señores y siervos. Son un tema bastante importante dentro de la evolución que también tuvieron estas etapas de la sociedad, sobre todo de la sociedad feudal. Tienen a continuación el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones del desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer, compañeros? Como tarea dice lo siguiente, desarrolla las siguientes preguntas. Primero, determina con tus propias palabras qué es el feudalismo, qué entienden ustedes por feudalismo. Tienen que aportar con sus propias palabras, con sus propias ideas, qué entienden ustedes por feudalismo. La siguiente actividad dice, describe los acontecimientos más importantes de la Edad Media. La siguiente actividad, cuál fue las principales características del Imperio Carolingio. Y por último, cuál fue la relación entre los señores y los siervos. Esas son las preguntas que ustedes, obviamente, se les ha planteado a ustedes para el desarrollo de la presente actividad. Tienen toda la información pertinente y obviamente tienen toda la información en el material de apoyo que estaremos viendo en el desarrollo de nuestra clase. En función del documento, ustedes ya saben que la entrega del trabajo es 100% escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental. Esta actividad tienen que hacerlo en la parte superior de su hojita previo al desarrollo de la tarea. Ahí tienen que cumplir con todos los requerimientos. Igual tienen que completar sus datos informativos que se les solicita y a continuación ustedes proceden con el desarrollo de la tarea. En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema la Edad Media, el Imperio Carolingio y los señores y siervos correspondientes a la semana 4 de fecha 25 de noviembre del 2025. De hecho, esta tarea permite entregas desde el 25 de noviembre, la fecha límite de entrega es el 10 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 13 de diciembre. Son los tiempos que se han establecido para el desarrollo de la presente actividad. Una vez que se les ha informado lo pertinente en función del desarrollo de las actividades correspondientes a la tarea de la presente semana, la última tarea de la unidad número 4, de forma inmediata vamos a proceder con el desarrollo de los temas, obviamente que se encuentran planificados para el desarrollo de la clase y obviamente de donde salen también las preguntas de la tarea que ustedes tienen planificadas para esta semana. Vamos a iniciar y vamos a hablar sobre la sociedad feudal. En nuestra siguiente etapa de clase, nosotros ya seguiremos viendo, obviamente, que en qué consiste la sociedad feudal o qué es, qué es el feudalismo. Ya iremos viendo. Pero en esta etapa vamos a ver desde la Edad Media, vamos a hacer una retrospección histórica y vamos a ver justamente desde la Edad Media qué fue lo que pasó. La Edad Media o Medioevo es la época histórica de 1000 años que Europa y sus zonas de influencia vivieron desde el siglo V hasta el siglo XV. Se suele mencionar que se inició con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y que concluyó con el descubrimiento de América en el año de 1492. En cuanto a la primera etapa de estos eventos, por supuesto, tan largo periodo, 1000 años, no fue homogéneo, eso quiere decir, no fue igualitario, paritario. Entre los siglos III y siglo VIII se dio una etapa de transición
Algunos lo llamaban el Alta Edad Media. Durante ella el Imperio Romano se fue fraccionando y Roma mismo perdió su periodo como eje y centro del mundo mediterráneo. Hubo una dispersión del poder, no había mando centralizado, las numerosas tribus hablaban diferentes lenguas, tenían distintas costumbres y por el miedo a los otros o al deseo de apoderarse de sus tierras, vivían en constantes guerras. Mientras tanto, el descuido y la mezcla destruían las carreteras y ciudades construidas por los romanos y caían en el olvido los principios del derecho y organización que ellos impusieron. Esto en cuanto a la primera etapa. Dentro de este proceso hay una etapa bastante importante que es la etapa del Imperio Carolingio. Esta larga fase de lucha constante tuvo su culminación con Carlomagno, su padre Pipino III y su abuela, su abuelo Carlos Martel. Habían consolidado el poder de la tribu de los francos en el año de 768. Carlomagno, que significa Carlos el Grande, sucedió a su padre y se puso frente a un reino mucho más grande. Este creció con sucesivas conquistas hasta que se convirtió en un imperio unificado bajo su mando a prácticamente toda Europa. Los más difíciles de conquistar fueron los sajones, que vivían al norte de la actual Alemania. Los sometió una y otra vez hasta que los doblegó y obligó a convertirse al cristianismo. Consolidó su pacto con el Papa de Roma, a quien cedió las tierras y poblaciones de los lombardos del norte de Italia. El Papa le coronó en el año 800 como emperador del Sacro Imperio Romano. Germánico, Carlomagno impartía leyes, buscó rodearse de hombres cultos, impulsó la educación y sembró la idea de que Europa era una sola a pesar de la multiplicidad de idiomas y costumbres. Por eso se le conoce hoy como una suerte de padre de Europa, pero 100 años después no existía ya el imperio como tal por las guerras entre sus sucesores. Esto en cuanto a esta etapa importante, obviamente dentro de la historia, que es el imperio carolingio. Y obviamente vamos a pasar a la siguiente etapa, que son los señores y los siervos, que obviamente es la siguiente característica, obviamente dentro del proceso de evolución que tuvieron los imperios para tratar de mantenerse en el poder. Los señores feudales sometieron a los pobladores de su territorio y los convirtieron en siervos. El proceso se conoce como la sustitución del modo de producción esclavista por el modo de producción feudal, que rigió durante toda la Edad Media. Los siervos no eran esclavos, es decir, no eran propiedad del amo, pero tampoco poseían nada propio. No eran propietarios de la tierra que trabajaban, ni podían abandonarla sin permiso del señor feudal. Debían cultivar los campos, entregar al señor las cantidades señaladas de granos, carne, lana y leña que él les fijare y estar listos a formar parte del ejército. A cambio, el señor debía darles protección contra los ataques de otros señores feudales. Y eso obviamente se dio justamente dentro de esta etapa. Y aquí tenemos prácticamente una etapa muy importante, dice el señor feudal. El feudalismo era un sistema por el cual señores y vasallos se ofrecían servicio mutuo. Empezaba con el rey, daba daba a un caballero una parte de su reino como recompensa a su valentía y heroísmo. El noble caballero convertido en señor feudal ofrecía protección militar, judicial y una parte de sus tierras a los siervos que vivían en las tierras y obviamente que recibía por parte del rey. Allá existía un proceso de cadena. Así como el señor feudal se obligaba a dar protección a sus vasallos, los siervos y vasallos se obligaban a trabajar la tierra del feudo y prometer feudalismo de por vida a su señor feudal, sobre todo la fidelidad. Los siervos no eran esclavos, pero no tenían ningún bien ni herencias, por ello servían al señor a cambio de comida, vivienda y protección.
Los feudos o tierras eran lo más importante de la Edad Media, por ello las fortificaciones, dicho de otra manera, construían fortalezas con murallas y construían castillos muy seguros en los que vivían el señor feudal y también sus siervos, donde hemos visto prácticamente parte de esta historia en las famosas películas de en las cuales obviamente existían castillos, había una serie de estructuras en las cuales esto parte prácticamente a partir del feudalismo y justamente a partir justamente de la etapa de los siglos V y XV. Dentro de esta etapa obviamente se desarrollaron todas estas historias que obviamente nosotros hemos visto en la mayoría de los cuentos de hadas, incluso existen parte de de estas etapas que se dieron del feudalismo. Cada uno de estos señores feudales vivía en un castillo fortificado y tenía un pequeño núcleo de oficiales y soldados que les pertenecía. Por lo general, los castillos eran construidos con fosos a su alrededor, los que permanecían llenos de agua como mecanismos de defensa. Para acceder al castillo había un puente elevadizo, o sea, un puente que se podía levantar desde el lado del castillo. En caso de ataque, los siervos con sus familias se refugiaban en el castillo. Alrededor de los castillos empezaron a crear pequeños pueblos y en algunos lugares tuvieron que construirse nuevas fortificaciones para proteger a todo el conjunto, dando lugar a ciudades amuralladas. La sociedad feudal era de carácter jerárquica, con funciones específicas para cada estamento social. Los monjes rezaban, los señores hacían las guerras y los campesinos labraban la tierra. En las ciudades más grandes, algunas de las cuales eran verdaderas ciudades de estado, como Venecia, Florencia, Praga, algunas de Alemania, había otros estamentos, los comerciantes y los artesanos, capas de la sociedad con derechos muy limitados. A su vez, los reyes perdieron paulatinamente poder, quedándose con funciones en el mejor de los casos de coordinación. En latín llamaban al rey premium inter pares, o sea, el primero entre iguales, porque no era superior a ninguno de los poderosos señores feudales, monjes y catedrales. En todos estos siglos, poquísimas personas sabían leer y escribir. Producto de la ignorancia, había muchas supersticiones y miedos. Sin embargo, los monasterios, lugares en que vivían los monjes, se convirtieron en sitios de estudio y de difusión de prácticas de la agricultura, horticultura y ganadería. Sirvieron también como posadas para los viajeros y escuelas para los pueblos cercanos. A su lado se construyeron hermosas catedrales de estilo románico y luego en la Baja Edad Media también se construyeron castillos al estilo gótico. Quien empezó a formar estos monasterios fue un hombre llamado Benito y por eso los monjes se llaman benedictos. Estos prometían ser pobres, no casarse y obedecer a la fe o abad de cada monasterio. El lema de Benito era ora et labora, es decir, reza y trabaja. El trabajo era labrar la tierra, pero también estudiar y copiar los rollos y pergaminos antiguos que reunían y conservaban. Como no había imprenta, los monjes copiaban la Biblia, libros espirituales, tratados agrícolas, pero también textos antiguos. Fue por ese trabajo que los monjes que se preservó una parte de los pensamientos y las palabras de los griegos y los romanos. Otra parte se salvó por los copistas árabes de religión musulmana, obviamente obviamente parecidos a los monjes cristianos. Esos son parte de la historia, obviamente, que se da justamente dentro de esta etapa. Pero en nuestra segunda etapa de clases, vamos a ver un poco más sobre qué es el feudalismo, cuál es el concepto, cuáles son las características más importantes en función del feudalismo. Vamos a ir analizando y vamos a ir viendo. Vamos a ver cuáles son las características más preponderantes en esta segunda etapa. ¿Qué fue el feudalismo? Es una gran pregunta y aquí vamos a ver.
El feudalismo fue un sistema social, político y económico caracterizado por el sistema de vasallaje que predominó durante la Edad Media. Desde el siglo IX al siglo XV es considerado por muchos como la Edad Oscura debido a las sangrientas guerras, las epidemias y el escaso avance científico, pues la mayoría de la población que vivía en esta etapa de tiempo en estos siglos obviamente fue analfabeta, no sabía leer ni escribir. Pocas personas, limitadas personas, sabían leer y escribir. Una de las características principales del sistema feudal fue la descentralización del poder, ejercido a través de nobles organizaciones en feudos, que tenían una relativa independencia del monarca, pero estaban supeditados a su rey con estrechos lazos de lealtad. Los nobles heredaban sus títulos que pasaban de generación en generación, más o menos como lo que tenemos hoy, por ejemplo, en Gran Bretaña, por ejemplo, los reyes. Entonces, prácticamente hoy en día son prácticamente una parte histórica, más que administrativos, más que controlar, en este caso, estos territorios en la actualidad, que es lo que hacen. Prácticamente son, dicho en términos generales, es una farándula de cada uno de los países. En cuanto a las características del feudalismo, entre las principales características del feudalismo podemos mencionar primero, el surgimiento de la relación vasallaje entre un señor feudal y sus vasallos. Una sociedad dividida en tres clases sociales diferenciadas, la nobleza, el clero y el tercer estado o el estado llano. La construcción de castillos amurallados, una economía basada en la agricultura y la ganadería, las guerras frecuentes por la disputa de los territorios, el pago de tributos, la Iglesia Católica como una gran fuente de poder y la descentralización del poder político. Esas fueron las características de este proceso feudal. ¿En qué consistía en general el feudalismo? Vamos a ver cuáles eran las características, cuál era la idea central del feudalismo. El feudalismo era un sistema basado en el feudo. De hecho, la palabra feudalismo proviene de feudo, nombre que se le dio a la organización básica de la época. El feudo consistía en un contrato entre dos personas, el señor feudal y el vasallo. En este pacto se establecían relaciones mutuas, el vasallo recibía una tierra donde habitar y protección militar a cambio de una relación de dependencia con el señor feudal. El vasallo debía administrar la tierra y tomar las armas en defensa de su señor en caso de ser necesario. Además, debía pagar tributo de su cosecha o producción. Dentro de esta estructura también existían los campesinos, que eran aquellos que trabajaban la tierra y estaban bajo el dominio total del señor feudal, por lo que no eran considerados hombres libres. Durante la época feudal, la tierra era grande de dinero y por lo tanto la posesión más preciada. Las actividades económicas eran restringidas y consistían principalmente en la agricultura y en la producción de artesanías. En cuanto al origen del feudalismo, el feudalismo surge en primer lugar con la decadencia del Imperio Romano, que al perder grandes extensiones de tierra empezó a perder influencia sobre los pueblos. La inseguridad, producto de las constantes invasiones bárbaras, llevó a la decadencia de las ciudades y a la formación de la estructura feudal, en la que vasallos se ponían a disposición de un señor feudal y recibían protección tras los muros de un castillo. Todo el ordenamiento social y moral de la época se explicaba bajo la figura de Dios, ya que el rey había perdido poder político y no era más el representante divino de Dios en la tierra. Ante la incompetencia de los monarcas para hacer frente a las invasiones y a la posterior crisis política y social, el poder pasó a estar en manos de los señores feudales,
que se convirtieron en los jefes sociales máximos. Ellos debían regular el orden y mantener la paz dentro de sus estructuras. Impartían justicia, cobraban impuestos y brindaban protección a la población desde el castillo, que fue erigido como un nuevo símbolo de poder. Mientras más grande el castillo, más poderoso era el señor feudal. En cuanto a las clases sociales en las cuales se dividía el feudalismo, durante el feudalismo las clases sociales eran estáticas, es decir, eran un sistema social cerrado en el que no existía la movilidad social, sino que la sociedad se dividía en estamentos dentro de estas estructuras que era prácticamente un sistema piramidal, dentro de los cuales podemos mencionar las siguientes divisiones. Primero, la nobleza, formada por la realeza y los señores feudales. Tenían la mayor parte de las tierras y el poder político. Se solía acceder a este estrato por linaje. Luego tenemos el clero, formado por religiosos que representaban a la iglesia y cumplían roles eclesiásticos, políticos, educativos y en todo caso sociales, y tenían determinados privilegios. Y también en última instancia el tercer estado, formado por la mayoría de la población, ciudadanos que no eran nobles ni clero, no tenían privilegios y pagaban impuestos. Fue un grupo muy variado formado por campesinos, comerciantes y también burgueses. Entonces aquí tenemos las etapas o las tres divisiones de las clases sociales dentro del feudalismo. Pero como todo proceso, especialmente el proceso social, tiene su inicio y tiene su fin, también el feudalismo tuvo su final. Y vamos a ver a continuación cuál fue el fin del feudalismo. El proceso histórico que marcó el fin del feudalismo no tiene una fecha exacta. Fue desarrollándose de manera dispar por distintas partes de Europa a partir del siglo XIV. Existen varias causas que lo llevaron a su fin, entre las que podemos mencionar. Primero, el surgimiento de la burguesía. Muchos historiadores concuerdan en que los viajes a Oriente con fines comerciales generaron una nueva clase social, la burguesía, formados por hombres libres, pero no nobles, y obviamente que empezaron a amasar grandes cantidades de dinero. La disminución demográfica, la población disminuyó producto de las pestes y las guerras, lo que llevó a una baja de la mano de obra disponible. Una nueva forma de desarrollo económico. La saturación de las tierras llevó a la búsqueda de nuevas formas de expansión económica, entre las que se destacó la industria. Su surgimiento marcó el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. A partir del proceso de industrialización de los procesos, obviamente es la etapa en la cual se deja atrás el feudalismo y se da, obviamente, paso a la Edad Moderna, a la Edad industrializada. La disconformidad de los campesinos, la presión y la sobreexplotación de la mano de obra por parte de los señores feudales, la ineficiencia del sistema agrícola de la época y la baja población generaron la merma de fuerza de trabajo disponible. También el crecimiento de las ciudades, en última parte. Las urbes recibieron a las personas expulsadas o que no querían pertenecer al sistema feudal, y de esa manera se dio el crecimiento de las ciudades. Estas obviamente son las causas por las cuales se puso fin al feudalismo, pero se dio paso a otro estamento que veremos más adelante en las siguientes etapas, que fue la burguesía. La burguesía prácticamente fue la siguiente etapa, y de la burguesía pasamos al capitalismo, que prácticamente fue lo mismo, la burguesía transformados en capitales, transformados en los dueños de la producción, y son lo que tenemos hasta hoy. El capitalismo, que es quien controla los capitales, los medios de producción, las diferentes instituciones financieras, prácticamente están en todo el proceso de comercialización, en el primero, segundo y la tercera etapa de los procesos de comercio de la economía. Ahí se encuentra justamente establecido todo este proceso.
Son temas que nosotros iremos ya viendo, iremos tratando en las siguientes clases, pero en esta clase nosotros hemos podido hacer un poco hincapié directamente sobre el feudalismo. Hemos hecho énfasis en el feudalismo, cuáles fueron las características más importantes, cómo se fueron dando. Prácticamente los feudales eran más o menos como lo que se conoció en la época de la colonia, acá en suelo americano. eh, las personas que estaban a cargo de las haciendas. Entonces, prácticamente ellos eran quienes estaban bajo o tenían el control sobre los esclavos, los empleados, quienes trabajaban y tenían que entregar al dueño de la hacienda la porción necesaria de la producción que estaban ellos haciendo. ¿A cambio de qué? A cambio de los famosos guasipuncos que se dieron en aquella época en nuestro territorio. Entonces son más o menos esos modelos europeos que también se aplicaron a partir de la llegada de los españoles acá, pero obviamente todos esos procesos, por obvias circunstancias, especialmente por el abuso que se dio hacia el campesinado, hacia la mano de obra, obviamente también se desató todo tipo de rebelión que conllevó también a la liberación de toda forma de opresión por parte de los europeos en suelo americano. Es una parte histórica bastante importante, es una parte histórica bastante especial en cuanto a los procesos que se desarrollaron. Esos son los temas que nosotros hemos ido viendo en el transcurso de la presente clase. Con esta clase nosotros estamos ya llegando al final de la unidad número 4. Les recuerdo una vez más que al final de esta unidad, ustedes tienen la obligación que rendir el test correspondiente a esta unidad de sociales y obviamente de las otras asignaturas que ustedes reciben. Así que por favor, sigan revisando todas las actividades, todo el material de apoyo que se ha venido viendo durante esta unidad para que no tengan ninguna dificultad a este proceso, esta última etapa. Les recuerdo una vez más que los test que se les va tomando unidad tras unidad, esos son obligatorios. Tienen que dar sí o sí. Si se quedan con ceros, no dan. Obviamente ustedes van a tener problemas el momento de avanzar al siguiente nivel. Así que por favor sigan cumpliendo con todas las actividades, cumplan con las obligaciones que tienen con la institución educativa para que no tengan ninguna dificultad el momento de rendir las pruebas. Así es que, señores y señores, un gusto haber compartido con ustedes esta hora de clase. No me despido de ustedes, pues tenemos a partir de las 8:40, nosotros tenemos la siguiente etapa de clases, que es la clase correspondiente a la materia de inglés. Así es que nos vemos en la siguiente hora. Sigan en el proceso educativo correspondiente a esta noche y nos estaremos viendo en la siguiente hora. Gracias, Licen. Gracias, Licen.